Vamos a la palabra del Señor en este momento. Y vamos a darle paso a la segunda parte de Hechos que abren el cielo, bajo el subtítulo, Wandita, Pablo, un ejemplo de obediencia radical a Cristo. Padre, gracias. Yo te pido que tú, Señor, solamente te reveles al corazón de nosotros. Lo que estamos haciendo aquí, Señor, está totalmente avalado por tu palabra. Es por tu palabra. Y sé, sin duda alguna, que tu palabra nunca torna atrás vacía. Te lo pido, Cristo. Amén, amén. Semana pasada hablamos de Esteban como primer mártir. Hoy vamos a tocar el punto de Saulo, luego Pablo. Vamos al capítulo 9 en su libro de texto, la palabra del Señor, la Biblia. Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles habla claramente acerca de la primera iglesia fundada. ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Cuál fue la primera iglesia fundada? ¿Dónde nace la primera iglesia? En el aposento alto en Jerusalén. Allí nace la primera iglesia y se funda en Jerusalén. Primero en Jerusalén, Samaria y luego hasta los confines de la tierra. ¿Ok? No se me pierda. Trate de estar atento a esto porque esta palabra es una palabra muy importante, que conozcamos acerca de Saulo. Y vamos a hablar un poquito de Saulo. Vamos, mamá. Vamos directamente a Hechos 9, 1 al 22. Léelo completito. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces los acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. ¿Cómo se llamaba la calle? Derecha. La calle derecha. Muy bien. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Aguántate ahí. ¿Cuánto debe sufrir por mi nombre? Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo:
hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Saulo, un hombre que marcó la historia del Evangelio de Cristo, imitando a Jesús y trabajando el nombre del Mesías, Cristo. Jesús vino al pueblo judío, el Yeshua, pero Cristo es el Mesías del mundo entero. De modo que si alguno está en Cristo, escribió él, ¿verdad? Para mí el vivir es, y todo lo generaba como se supone que nosotros hoy en día mencionemos y digamos Cristo. Jesús es lo mismo, pero Cristo tiene una connotación totalmente diferente. Saulo nace en una provincia, se llama Tarso, en Cilicia. Hoy esa provincia se llama Turquía. Nacido alrededor del año 5 después de Cristo, quiere decir que cuando él nace, ya Jesús había nacido. Vaya haciendo cálculos. Según la historia, si vamos a los contextos reales, no lo que se estudia por ahí, porque usted lo estaba escuchando, sus contextos reales, según el contexto histórico, Jesús nace antes del primer siglo. Eso no se ha verificado. Otros dicen que nació en el mismo cero, rompiendo el esquema de antes de Cristo y después de Cristo. Antes los años venían en descenso. Cuando vino Jesús, comienza una nueva época, otra nueva dispensación, y obviamente el Viejo Testamento es la sombra de Jesús. Cristo es la promesa viviente, la promesa encarnada de lo que ellos predicaron. Saulo sabía muy claro acerca de esto. Nacido alrededor del año 5 después de Cristo, ciudadanía, tenía doble ciudadanía, nace en Tarso, porque Tarso es una provincia de Roma. Roma quiere decir que él nace con nacionalidad, con el pasaporte romano, para que lo entienda mejor, de padres judíos, pero también tenía pasaporte judío. Tenía doble nacionalidad. Fariseo de fariseos, estudioso de la ley, trabajó en el gobierno romano. Luego que trabajó y fue todo esto en su religión judaica, entiéndase, él era proselitista. El prosélito es aquel que quiere convencerte que tú salgas de tu creencia, de tu religión, para convertirte al judaísmo. Ahora, después del encuentro con Cristo,
es apóstol, misionero y escritor cristiano. La educación de este gran hombre, que hay que mencionarla, Saulo fue criado en una familia judío totalmente estricta, de la tribu de Benjamín. Para los que están estudiando los martes, estos estudiantes son buenísimos. Eso es importante que usted lo tenga. Fue educado en Jerusalén bajo Gamaliel, una de las universidades, se puede decir, Eddie, Gamaliel es como decir hoy Columbia University, vamos. Uno de los más respetados maestros fariseístas de su tiempo. Lo puede ver en el libro de los Hechos 22, versículo 3. Era muy celoso por la ley de Moisés, la Torá, lo que aprendió en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, Levítico, todo eso, él se la sabía de rabo a cabo. Y profundamente comprometido con las tradiciones judías. Persecución contra los cristianos. En su celo religioso, Saulo consideraba a los cristianos una amenaza para la religión judaizante. Por eso participó activamente en la persecución de la iglesia primitiva. Los perseguía, señalaba hasta matarlos. Uno de los eventos más fatídicos en la vida de Saulo fue que participó, estuvo presente en el martirio y la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan la semana pasada? Que yo dije que él estaba yo me lo imagino como que sentado tomándose el café mientras están matando al hombre. Porque le trajeron la ropa, se la pusieron ante los pies, ensangrentado. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 7, versículo 58. Y aprobó la muerte de Esteban, quiero que sepa. En su conversión iba camino a Damasco con autoridad para arrestar cristianos, con autoridad porque fue a donde el sumo sacerdote a pedir la carta para ir a arrestar más gente para allá. Acuérdense que el evangelio corría muy rápido y se hacían muchas iglesias en muchos lugares. Y por ende, él odiaba esto. Un punto que tenemos que traer es que la resurrección de Lázaro provocó un odio infernal de Poncio Pilato, de Herodes y toda esta gente hacia los cristianos y hacia Jesús. Y cuando Jesús resucita, nada que ver, peor es el odio. Peor es el odio. Parece que ellos no lo están viendo desde el punto de vista profético. Ellos creen que son invasores. Los judíos son, los cristianos son invasores. Jesús es un farsante. Claro está que le fabricaron un caso para matarlo. Iba de camino a Damasco con toda la autoridad para arrestar a cristianos cuando ocurrió su transformación. Ya lo leímos ahorita. No vaya a decir lo que yo he dicho siempre. Él iba en un caballo y se cayó del caballo. ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está eso escrito? ¿Para dónde iba cuando se cayó? Saulo, para el piso. Mano, pero que mucha ignorancia hay. Yo no me la sé toda, pero yo he aprendido déjame ver si esto es verdad. Cuando iba de camino a Damasco, Cristo se le apareció en una luz resplandeciente y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahorita vamos a entrar a eso. Quedó ciego por 3 días hasta que luego Ananías oró por él. Y Ananías, asustado, le dice a Cristo: brother, pero tú me estás mandando a donde John Gary. Si ese es el que se los come, ese tipo se los come a todo cru. Me van a mandar para allá, pero ¿por qué tú no coges a otro? A ti, Ananías. Ve y ponle las manos porque ya él tiene un plan de parte mía. Y recibió la vista, fue bautizado lleno del Espíritu Santo, fue bautizado y comenzó a predicar que Cristo era el Hijo de Dios. Otro contexto que busqué muy importante: después de su conversión, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio de Cristo, especialmente a los gentiles. Fundó múltiples iglesias en Asia Menor, Grecia y Roma. Escribió las 13 cartas más icónicas de la palabra, del canon que estamos leyendo.
entre esas cartas ya ustedes saben que está Corintios, Gálatas, Filipenses y todas estas cartas que son maravillosas. Viajó extensamente, enfrentó persecución, fue flagelado, 40 menos 1, 39 latigazos. Quería imitar a Cristo tanto que lo que quería era que lo castigaran como a Jesús. Mira qué cosa, oye, un hombre con una pasión por Cristo. Estuvo en prisiones, naufragios, por allá se reventó la yola donde iba y quedó en el agua. Estuvo días allí perdido. También permaneció fiel a Cristo en todo momento en sus cárceles. Muerte. La muerte de Pablo se cree que fue martirizado en Roma bajo el mandato del emperador Nerón. El emperador era un emperador malo. Probablemente decapitado entre los años 64 o 67 después de Cristo. Murió como testigo fiel de Cristo, cumpliendo su llamado hasta el final. ¿Cuál fue el legado que nos dejó el apóstol? Hermano, mire, esto es una cosa muy importante que usted tiene que saber. Todo lo que la gente escribió en la palabra, Yesenia, todos estos grandes hombres y mujeres que escribieron o dejaron algo escrito, no hay nada más poderoso que lo que Jesús diga en la palabra. ¿Entendió eso? Porque la gente condecora a Pablo y condecora a Pedro, pero la palabra que usted no debe dudar nunca fue la que Jesús establece en su palabra. ¿Ok? Parece que no lo están entendiendo. La gente cree que lo que dice Pablo es totalmente cierto y es todo lo que usted lo tiene que vivir, la vida de Pablo o los escritos de Pablo. Pablo, muchos de sus escritos fueron escritos desde su perspectiva humana. Esto lo hemos estudiado ya. Me está un problema aquí, ¿verdad? ¿Ah? La mujer se calla en la congregación. ¿Cómo yo voy a predicar eso? Que eso es palabra inspirada. Eso no viene de ningún Dios, hermano. Eso es, o sea, muchos de los escritos de Pablo hay mucho contexto personal que usted tiene que saber. Pero la mayoría de las cosas que están escritas en Pablo, apóstol Pablo, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Pablo es uno de los pilares de la teología cristiana. Su vida es ejemplo de cómo Dios puede transformar. Digo esto porque la gente endiosan y crean ídolos. No, porque lo dijo Gille Ávila. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? No, porque lo dijo fulano de tal. No. Cuidado. Porque yo puedo estar hablando algo que está fuera de totalmente del contexto bíblico y puedo estar en error. Están mirando fuerte. No hable de Pablo, que yo me aparto. Su vida es un ejemplo de cómo Dios puede transformar completamente a una persona y su obediencia, pasión, profundidad doctrinal sigue impactando al cristianismo de hoy. Pablo era chiquito, no medía 4 pies, según la historia. Flavio Josefo escribió sobre Pablo y era gambao, chiquito, feo. Es bueno todo para que aprendamos, porque hay que aprender mucho. Era gambao, chiquito de 4 pies. Por ende, aquí lo vemos, porque usted tiene que ver las cosas. ¿Por qué lo bajaron en una canasta? Si llega a ser papito que mide casi 7 pies, ¿en qué canasta lo van a meter? Póngase a estudiar y deje de estar pensando en musaraña. Es chiquitito, no medía 4 pies, gambao. Su mujer, dicen las historias y dicen las lenguas y la mía que no es la más buena, que la mujer cuando la conversión hizo así para ser parte del Sanedrín tenía que haber sido casado. Obviamente hay muchas conjeturas y muchas opiniones de exégetas. Él le tira tanto a la mujer, él es medio arrogante en su escritora. Todo lo que se puede ver por ahí puede ser cierto, puede no. La gente no se lleva mucho conmigo. Yo soy muy directo. No tengo un billete de 100 para gustarle, pero la palabra de Dios nunca falla. Y yo puedo estar diciendo tú la palabra del Señor, y si la palabra de Dios te da por en donde quiera que salga, la palabra nunca torna atrás vacía. Entonces Pablo era un hombre totalmente recto totalmente en el evangelio de Cristo. Yo había titulado esto que la obediencia
de Pablo fue la que hizo que los cielos se abrieran a su favor. Tengo que definir obediencia. La obediencia es la acción de cumplir o seguir órdenes. Seguir reglas, instrucciones dadas por una autoridad, ya sea una persona, una institución, una norma, una ley. Implica aceptar la obediencia y actuar conforme a lo que se manda, incluso si no siempre se está de acuerdo. Hay cosas que a lo mejor usted no está de acuerdo, que tiene que aceptarla, Lore. Tengo que seguirla, aunque me moleste. Yo dije una vez que hay obediencia que usted no puede obedecer. Porque este gobierno saliente, este gobierno diabólico, demócrata, saliente, estaba a favor totalmente de ¿qué? Del aborto, de la ideología de género, de la legalización de todo lo que usted pueda imaginarse y todo lo corrupto. Pues hay cosas que usted como hijo de Dios y que usted su fe está fundada en no me mire mal, usted tiene que aceptar aunque no le guste. Y usted está en contra de esto y sigue eso, usted está mal, está desobedeciendo. ¿Cuánto entendieron eso hace unos meses atrás? Amén. Entonces, eso es una cosa que es muy importante, porque, por ejemplo, un niño obedece a sus padres cuando hace lo que ellos le piden. Pero si el niño no quiere obedecer y lo hace a regañadientes, entonces no hay obediencia dentro del corazón. Un ciudadano obedece la ley cuando respeta las normas establecidas por su país. Pero si el ciudadano obedece la ley sin él querer obedecerla, entonces no hay obediencia en el corazón. Quiere decir que la obediencia nace primero en el corazón y tú actúas. Dile que está a tu lado, ¿qué está hablando este? Hechos que... es como que dice, baja la tapa cuando sales del baño. Y si a mí no me gusta bajar la tapa, ahí está. Mira cómo rodó los ojos, mira. Yo quisiera que, mira cómo rodó los ojos. Pero entonces yo obedezco para que ella se sienta bien, no porque yo quiero hacerlo. Does that make sense? Does that make sense, people? Come on, people. ¿Ah? Vamos a ir de la obediencia por ahora. Vamos a hablar de los hechos. Hechos es el plural de hecho, que puede tener varios significados dependiendo del contexto. Hecho, algo que ha ocurrido, un acontecimiento, suceso real. Por ejemplo, los hechos históricos nos enseñan que esto fue así. Lo que sucedió, así fue. Hecho, según la gramática, es el participio del verbo hacer. Me encanta la gramática, porque indica que algo ya está terminado o realizado. Está hecho. Por eso yo titulo la serie Hechos que abren el cielo. La obediencia comienza con un encuentro real con Cristo. Vamos a los versículos 3 al 6. Hechos 9, 3 al 6. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo cae al suelo, se encuentra con esta voz de Cristo. Él no sabe que es Cristo. Cuando usted lee la palabra, y yo buscando las otras traducciones, veo que la palabra Señor está en letra minúscula. El griego también está en letra minúscula. Y me da mucho que entender ahora, porque la talla del hombre, lo que era Saulo, que trabajaba con el gobierno romano, la talla de hombre que trabajaba con el gobierno judaizante, una persona que se postrara, era señal de ¿qué?
de honor, dándole honor a una persona. Porque cuando él cae, él no cae porque él quiere, es porque la luz lo reventó. Quiere decir que ahora te vas a bajar de la nube, ahora soy yo que te estoy hablando. Y por ende, como él perseguía a cristianos, pero un encuentro con Cristo lo cambió todo. Por eso cuando nosotros creemos que somos y no somos nada, cuando tú te encuentras con Cristo, Cristo te tiene que bajar. Y Cristo le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora comienza Pablo, luego se cambia el nombre más adelante, Saulo, a someterse a la voz que te está hablando. Ya ese hombre poderoso, ya ese hombre que ladraba demasiado, ya es un chihuahua chiquitito cuando se encuentra con Cristo por el camino. Y que muchos de nosotros debemos hacer lo mismo. Por eso la verdadera obediencia nace de una revelación de quién es Cristo en tu vida. Pablo responde en obediencia inmediata, aún sin saber los detalles. Vamos para allá. Tú me estás mandando, voy para allá. Porque fíjate que cuando la voz de Cristo llega al camino, a ese camino, y tú estás en delitos y pecados, pero escucha la voz de Cristo, lo que esté dentro de ti se tiene que ir en el nombre del Señor. Nosotros vivimos en un libre albedrío. Un libre albedrío. Un libre albedrío. Pero cuando tú te encuentras con Cristo, esa parte tú se la tienes que entregar a Él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No estando en vuestra ignorancia. El apóstol Pedro aquí claramente nos dice: cuando estábamos en nuestra ignorancia, yo era rebelde, yo contestaba, yo hacía lo que me daba la gana, yo no obedecía ni al jefe, ni a mi esposo, ni a mi esposa, yo no hacía nada de lo que me diera la gana. Pero ya como hijos obedientes no nos podemos conformar a esos deseos que están perennes en el primer piso, donde está el zapato mío. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando nosotros estábamos atados en pecado, delitos en pecado, totalmente dominados por lo que la carne quiere, ¿qué nos dominaba? El pecado. Y estamos sometidos, esclavizados totalmente a los delitos del pecado. No hay obediencia nada más que para Satanás. Y las cosas, hermano, tan fáciles que somos para obedecer al diablo, a Satanás, Satanás, el enemigo, a Chanito, como decía papi. Y qué difícil es obedecer las cosas en el reino de Dios. Guarda el sobre ese que van a sacar. Me van a sacar la ofrendita que pusieron ahí. La van a sacar. Corre, guarda el sobrecito. Por favor, no déjalo ahí. Es que es difícil, porque lo más difícil es tu obedecer. Me estaba contando los otros días Desi, porque cuando Desi y yo nos encontramos en el camino a Damasco, era difícil. Porque Desi era potrona. Todavía te queda un poquito. Pero yo te amo. Porque ya me acostumbré, mamá. Era potrona. Y yo logré, yo decidí, yo voy a romper con todo esto. Porque si yo amo a alguien, yo tengo que ser proactivo para tratar de que ella cambie y viceversa. Ella logró ya romper las barreras de someterse a un hombre, o tú sabes, sujetarse a un hombre. Ella no le gusta recibir órdenes, o el hombre no le gusta recibir órdenes de la mujer. Que hombres, que hay machistas por ahí. Porque qué difícil se nos hace obedecer. La obediencia requiere rendición total de parte de nuestro ego y de nuestra carácter y personalidad. Vamos a Hechos capítulo 9, 8 y 9.
Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Vamos a hacer un recuento de esto porque me parece tan interesante. Dice que, voy para atrás, cayó al suelo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate que el escritor utiliza la palabra yo soy Jesús. No le dice yo soy Cristo. Yo soy Jesús. Eso tiene un contexto muy importante porque ese es el nombre que se había escuchado. Yeshua. Número 2, tú me estás persiguiendo. Contestó esa voz. Ahora levántate, entra en la ciudad, esa que vas para allá, Damasco, y se te dirá lo que tú debes hacer. Ahora viene Jesús, Cristo, a doblegar el carácter, la personalidad, el egocentrismo de este hombre. O sea, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos. Usted tiene que entender eso. Si ellos no se quedan mudos, comienzan a mirar, a dañarle los oídos al tipo. Voy para atrás, para los que estaban hablando mientras yo estaba hablando. Cuando él cayó al suelo, él quedó ciego. Ahorita lo vamos a ver. Quedó ciego. Esta voz, que se sabe que es Cristo, según el escritor, es Cristo hablando, le dice: yo soy Jesús quien tú persigues. Ahora levántate, le dice la voz, Eddie. ¿Por qué brutal está eso? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tú debes hacer. Ahora vamos a doblegarte. Caíste al piso, papá. Aquí tú no vas, allá tú no vas a hacer lo que te da la gana, este chiquitín dañarropa, gambao feo, narizón. Voy a buscar una foto. Aparecen por ahí fotos, sketch. Y tú vas a esperar lo que yo te diga. Ay, Dios mío. Y dice que los hombres que estaban con Saulo, los alcahuetes, en otras palabras, se quedaron mudos. ¿Por qué? Si el Señor no los enmudece, comienzan a dañarle la mente a Saulo. Y no hay nada peor que tú tener gente a tu lado que te endulce tu oído y que te estén molestando. Porque cuando tú escuchas esas voces que te quieren desviar, no te saludo, tiene algo contra ti. El pastor tiene algo contra ti. Ora, híncate a orar para que tú veas que el Señor te va a revelar que Él tiene algo contra ti. No te saludó. La hermana te miró mal. El hermano te miró mal. Y comienzan las voces. ¿Sabes que hay 6 cosas que mi Jehová aborrece y detesta? 7 son. Y una de ellas es: en todas está la lengua. Esto, la murmuración. Por eso yo no creo en las juntillas. No me gustan las juntillas. Porque hacía tiempo. Cami, hacía tiempo que no escuchaba ese alábalo. Alaba. No, allá en la iglesia que yo estaba decía: habla papá. Salía algo así: habla papá. Por eso los enmudeció a los que estaban con Saulo. ¿Para qué? Mira, déjame dejar estos mudos, porque si le meten en la vaina cosas a él, en su cuestión, se me va. Y tengo que llevarlo cieguito hasta donde va. Mira cómo dice: Saulo se levantó del suelo, pero no veía a nadie, solamente era sonido. Era sonido. Y mira qué tremendo, cuando tú estás ciego, solamente estás escuchando esa voz. No veía a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Ciego. Entonces sus acompañantes, mudos, se tragaron la lengua, lo llevaron de la mano hasta Damasco. Imagino el tipo, gambadito, chiquitito, dañarropa, bocón. Me imagino que era bien bocón, de esos bocones, chiquito bocón. Como el perro mío, yo entro al cuarto y rápido me quieren matar. ¿Qué le pasa a este? Entonces, permaneció allí ciego. Escuchen,
durante 3 días sin comer ni beber. El número 3 es muy trascendental en la numerología bíblica. Al tercer día resucitó. Siempre va a suceder algo al tercer día. Y al tercer día ya Saulo no era Saulo, fue Pablo. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado ¿quién? Ananías. Y este hombre, la gente no habla mucho de Ananías, yo lo menciono. Lorraine, ¿por qué? Porque es un personaje eficaz para cumplir el propósito de Cristo en la vida de Pablo. Y dice que Ananías estaba comiéndose un sancocho de pata de vaca, un poquito de arroz con tocino y un aguacate sabrosón. Y después que le pongan salsa, ahí se apartó el pastor la cantando. Y viene y le dice: Ananías. Aquí la palabra Señor está en letra mayúscula, porque ya el corazón de Ananías estaba afinado con el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. ¿Qué pasó? Él le dijo: ve a la calle llamada derecha. No le dice izquierda. Los izquierdistas son del infierno. Los izquierdistas son hijos del diablo. Gobierno de izquierda, ya tú sabes lo que pasó. Todos están buscando siempre la maldad. Y dice la palabra, sí. Y dice la palabra que Él pondrá a la derecha las ovejas y a la izquierda. ¿Y para dónde van esas? Ok, sigo para allá. Vete a la calle llamada derecha, a la casa de un Judas. Este no es el mismo Judas, por favor. No vaya a creer que Judas resucitó después de ahorcado. No. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso. Y mira cómo Cristo le está hablando a este Ananías. Porque Ananías, o sea, estos nombres, estamos hablando 2000 años atrás. O no, menos, ¿ves? Menos. Si vamos a sumar todo esto, es menos. Pero sabía, porque él dice: el hombre de Tarso que se llama Saulo. Y Ananías, yo me imagino que de momento Ananías dice: en este momento él está orando. Saulo, le he mostrado en visión a un hombre que se llama Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que se recobre la vista. Señor, pero he oído mucha gente hablar de cosas terribles de este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además tiene la autorización de la alta jerarquía de los pentecostales del Sanedrín. Y tú me estás enviando para allá. Tú estás loco, Señor, envía a otro. Me imagino la pelea. El Señor le dijo: ve. Ay, cuando el Señor te dice ve, tú no puedes decir que no. Porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Suelo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos.
porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías, Sí, Señor. ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos ante los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían Denle un miedo. aplauso al Señor. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Le traje la historia para que usted para que la vea visual. Yo creo que hay personas, todos nosotros nos gusta ver las cosas visual para poderla proyectar un poquito mejor. Importante, para ir cerrando. La obediencia requiere rendición total. Aunque Pablo quedó ciego por 3 días y ayunó en espera de instrucciones, dice la palabra que estaba orando. Ayunó esos días. No resistió, ni se resistió, ni cuestionó. Se rindió completamente. Lo que hay un principio maravilloso. Obedecer a Cristo muchas veces requiere morir a nuestro orgullo. Muchas veces no, corrijo lo dicho. Obedecer a Cristo requiere morir a nuestro orgullo, a nuestra comodidad y a nuestro control. Dice Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El autor de la vida es Cristo. Y él aprendió, dice aquí el autor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso no te suena duro, pero si él es Dios, él es Jesús, tuvo que obedecer y tuvo que aprenderlo en su humanidad.
Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la obediencia abre puertas al propósito de Dios. Jesús revela a Ananías que Pablo es instrumento escogido para llevar su nombre a naciones. Cristo le revela claramente que Él es un escogido, que sus cartas llegarán al mundo entero. Por eso es importante que un hombre bien estudiado, de una de las mejores universidades, un hombre con tantas condecoraciones, un hombre que nace en un hogar totalmente judaizante, el que lo llamó fue Cristo para cambiar a través del evangelio de Cristo la historia del mundo entero en la iglesia evangélica cristiana. Eso es poderoso. Por eso tú eres un interlocutor de la palabra de Dios. Tú eres la extensión del reino de Cristo aquí en la tierra. Por eso hay que hacer el trabajo que Él quiere que tú hagas. Su obediencia lo llevó a su verdadero propósito. ¿Cuál fue el verdadero propósito de Cristo sobre él? Predicar el evangelio. Y hay un principio que de aquí yo saqué, que digo, Dios revela nuestro propósito cuando estamos dispuestos a obedecer sin condición alguna. Porque cuando hay compromiso con Cristo, no vamos a tener condición ni excusa alguna. ¿Qué dice 2 de Corintios 10:5? 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso la obediencia no evita el sufrimiento. Dice claramente la palabra que Cristo quería enseñarle y quería claramente decirle el sufrimiento que iba a pasar. Porque las cosas en el evangelio, esto no es cáscara de coco. Por eso yo digo claramente, cuidado con tú escuchar voces por ahí diciendo que el que se meta a la iglesia va a estar lleno de prosperidad y va a vivir una vida, tú sabes, como Pancho Carequeso. Y no es así. Pablo obedeció aunque sabía que lo que le esperaba eran prisiones y pruebas y aflicciones. No estimó mi vida como valiosa para mí mismo. Él hace una declaración en algún momento. Su vida produjo fruto duradero. Totalmente, en todo momento. Él dejó de ser de él para hacer lo que Cristo quería que él hiciera. Y escribió gran parte del Nuevo Testamento. Un principio poderoso. Tercer principio: la obediencia no siempre es cómoda, pero siempre será gloriosa al final. ¿Qué dice Juan 15:10? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esto lo dijo el Matatán, el Emanuel, Dios con nosotros. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guarda los mandamientos. No digamos que somos cristianos y hacemos lo que nos da la gana hacer. No vamos a llegar nada más que al infierno. Tenemos que guardar y hacer y vivir y enseñar los mandamientos. Permaneceréis en el amor de Él si hacemos lo que Él nos manda hacer. Así como yo he guardado, dijo claramente y transcribe Juan, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor de Él. Jesús. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Y qué dice Gálatas 6:8? La carta a los Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mira, Pablo pasó de ser enemigo de Cristo a ser uno de sus siervos más fieles. Eso es bello, porque la obediencia de Pablo cambió el curso de la historia del cristianismo. Jesús pasó por la tierra y cambió la historia del mundo. Antes de Cristo, así que se habla,
y después de Cristo. Aquí no dice antes de Buda, después de Buda, antes de la María, de la Madre Teresa, o después de Juan Pablo 500. No, antes de Cristo y después de Cristo, y punto. Punto. Pero el apóstol Pablo claramente cambió el curso de la historia del cristianismo, que es muy diferente. Por eso Cristo todavía llama a personas a una obediencia radical y rendida. Tú no puedes obedecer por conveniencia. Tienes que obedecer aunque no te guste. Tú no puedes obedecer porque te parezca bien. No, aunque no te guste, tenemos que obedecer. Y si vamos a traer todos esos textos, Luisito, ¿verdad? Todos esos textos de obediencia, se llevarán el sobre completo. Porque la palabra nos insta a obedecer en todo momento, antiguo y nuevo, y todos los testamentos que hayan. Es obediencia. Yo te traje varias preguntas. ¿Qué está pidiendo Cristo de ti en esta etapa de tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque te cueste? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque nos cueste? La obediencia a Dios no es una carga, sino una expresión de amor, de gratitud que produce bendición y vida. Quien obedece a la palabra del Señor y a sus estatutos camina seguro en la voluntad de Dios. Mira lo que dice 2 de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Obedecer no es simplemente cumplir reglas, porque tú puedes estar cumpliendo una regla sin querer obedecer, sino es responder con fidelidad al amor de Dios. Jesús dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso cada acto de obediencia demuestra nuestra confianza en lo que Dios ordena, que es para nuestro bien y para la gloria de Él. Denle un aplauso al Señor. La gloria es del Señor. Hechos que abren el cielo. Tú quieres abrir el cielo, tienes que obedecer. Tú quieres abrir las puertas de los cielos, tienes que rendirte a la oración, al ayuno, a escudriñar la palabra. Si no hacemos eso, estamos viniendo a la casa del Señor como un club social más. Y esto no es cuestión de hacer esto como un club social. Nosotros tenemos que ver que nuestra permanencia en la tierra es temporera y que hay cosas que nos pueden atrasar en el propósito de Dios, y que cuando lleguemos al portón nos digan: no, después de haberlo predicado todo, no venga yo a ser descalificado. Cada vez te digo lo mismo y me dices descualificado, Wilson. Descalificado. Padre, revélate para que diga descalificado. No, porque hay cualificación, hay calificación. Dele un aplauso al Señor. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único Dios, Salvador.